A veces, los peores momentos de nuestra vida se convierten en puertas hacia algo mejor. La joven Thyra nunca imaginó que sería abandonada en su propia boda, dejada sola, mientras su prometido elegía a su hermana más rica. El salón de piedra de Vanguard bullía de susurros mientras el clan observaba su humillación. Su corazón se rompió mientras intentaba desaparecer entre la multitud, pero entonces una voz grave habló a su lado. «Ahora estás conmigo». Era Bjarki Wolfgrim, el temido guerrero que no había hablado con nadie desde que murió su esposa. Su mano gentil le tocó el hombro y todo el salón se quedó en silencio. Este hombre gigantesco, conocido por su silencio y su fuerza, acababa de reclamarla. ¿Qué le había llevado a romper su voto de soledad por una novia desechada? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La mañana había amanecido fresca y brillante sobre los fiordos de Vanguard, con una luz dorada que prometía buena fortuna. Thyra se había despertado antes del sol, con el corazón palpitando por la nerviosa emoción que acompaña al día de la boda. Se había trenzado flores silvestres en su cabello orín y se había puesto el vestido blanco de lana de su madre, cuidadosamente conservado para este momento. La sencilla diadema de plata que le serviría de corona nupcial descansaba sobre el cofre de madera, reflejando la luz del amanecer como el fuego de las estrellas. Había soñado con este día desde niña, imaginándose a sí misma bajando los escalones de piedra del gran salón mientras el clan cantaba las antiguas canciones nupciales. Su prometido, Eric Ironhand, no era el hombre más guapo de Vanguard, pero era estable y amable, o al menos eso creía ella. El matrimonio había sido arreglado por su padre, un modesto granjero que trabajaba las tierras más duras en los límites del territorio del clan. Era un buen partido para una chica de su posición. Eric poseía 3 barcos largos y se había ganado el respeto de los guerreros más jóvenes. Pero lo que Thyra no sabía, mientras se aplicaba cuidadosamente el tinte de bayas en los labios aquella mañana, era que el poder y la codicia ya estaban reescribiendo su futuro. En el salón del jefe, su padre, Olaf, estaba sentado frente a Eric y los ancianos del clan, con las manos curtidas temblando, mientras sostenía una copa de cerveza que no podía saborear. La chica no aporta ninguna dote digna de mención, el anciano Gunnar había dicho, con su barba gris erizada de autoridad. 3 cabras y una promesa de lealtad. Mientras tanto, Astrid viene con oro, tierras fértiles y conexiones con los comerciantes de la costa. El rostro de Eric se había endurecido mientras consideraba la propuesta. Astrid era realmente hermosa, más llamativa que su hermana menor, con ese tipo de confianza audaz que hacía girar las cabezas en cualquier lugar. Y lo que es más importante, traía consigo recursos que podían ampliar sus negocios comerciales y asegurar su posición en la jerarquía del clan. El compromiso con Thyra se había hecho de buena fe. Olaf había protestado débilmente, pero su voz tenía poco peso en aquella sala llena de hombres poderosos. Los acuerdos pueden modificarse cuando surgen mejores oportunidades, respondió con suavidad el anciano Gunnar. Tu hija mayor ha manifestado su interés. Un hombre sería tonto si rechazara una unión tan ventajosa. Y así se decidió, sin que Thyra lo supiera, que el día de su boda se convertiría en el triunfo de su hermana y en su propia devastación. Mientras tanto, en su solitaria vivienda en el extremo norte del asentamiento, Bjarki Wolfgrim estaba sentado ante su fría chimenea, mirando fijamente el martillo de guerra que tenía sobre las rodillas. El enorme arma tenía inscritas unas runas que contaban la historia de sus victorias. Cada marca representaba una batalla ganada. Ahora, cada victoria le parecía vacía sin su amada Ingrid, con quien compartir la gloria. El martillo había sido forjado por los mejores herreros de toda Noruega, y su cabeza estaba tallada en hierro procedente de una estrella caída. El mango estaba envuelto en piel de un oso que había matado con sus propias manos durante su primer invierno como hombre. Durante 20 años, esta arma nunca le había fallado en la batalla. Había aplastado los cráneos de los invasores sajones, roto los escudos de los clanes rivales y le había valido una reputación que se extendía desde las islas azotadas por el viento hasta los grandes bosques del este. Pero durante el último año, desde la muerte de Ingrid en el parto, junto con su hijo no nacido, el martillo había permanecido intacto. Bjark se había retirado de la vida del clan, hablando solo cuando se le dirigían directamente,
sin participar en celebraciones ni festivales. Los demás guerreros respetaban su dolor y le daban espacio, comprendiendo que algunas heridas eran demasiado profundas para que el tiempo las curara. Era un gigante entre los hombres, con casi 2 metros de altura, hombros lo suficientemente anchos como para bloquear las puertas y manos capaces de aplastar el cráneo de un hombre como si fuera una cáscara de huevo. Su cabello oscuro le caía sobre los hombros, con mechas plateadas prematuras debido al peso de la pérdida. Sus ojos eran del color de las nubes de tormenta, y cuando miraba a alguien, ésta sentía el peso de su atención como una fuerza física. Antes de la muerte de Ingrid, Biaka era diferente. Seguía siendo feroz en la batalla, seguía teniendo una presencia imponente, pero era capaz de una gran dulzura. Los niños corrían hacia él sin miedo, sabiendo que los levantaría en el aire y les contaría historias de tierras lejanas. Los jóvenes guerreros le pedían consejo y él se lo daba generosamente. Ingrid había suavizado sus asperezas y al mismo tiempo lo había hecho más fuerte, y cuando ella murió, ese equilibrio murió con ella. El clan comprendía el dolor, pero también susurraban entre ellos sobre cuánto tiempo debía el dolor de un hombre silenciar a un guerrero tan valioso. Algunos se preguntaban si Bjark Wolfgrim volvería alguna vez a ser el de siempre, o si se desvanecería en la leyenda como los fantasmas que vagaban por los páramos en las noches de invierno. Esa mañana en particular, mientras Tyra se preparaba para lo que creía que sería su boda, Bjark sintió una extraña inquietud. Algo en el aire parecía diferente, cargado de posibilidades, o tal vez de presagios. Había aprendido a confiar en esos sentimientos, que le habían salvado la vida más veces de las que podía contar. El gran salón de Vanguard era una maravilla de la artesanía y el orgullo del clan. Enormes vigas de roble oscurecidas por décadas de humo, procedente del fogón central, se extendían a lo largo de un espacio con capacidad para 300 personas, mientras que cabezas de dragón talladas observaban desde las vigas, con los ojos incrustados de ámbar que parecían brillar a la luz del fuego. Tapices que representaban grandes batallas y cacerías legendarias cubrían las paredes de piedra, y el suelo estaba revestido de piedras tan perfectamente encajadas que ni siquiera la hoja más fina podía deslizarse entre ellas. Fue en este salón donde el mundo de Tyra comenzó a desmoronarse. Había entrado por las grandes puertas con flores en el pelo y esperanza en el corazón, esperando ver a Eric, esperándola en el altar de piedra. En cambio, lo encontró de pie junto a su hermana Astrid, ambos vestidos con trajes de boda, mientras el clan observaba con una mezcla de lástima y expectación por el drama que estaba a punto de desarrollarse. El anciano Gunnar dio un paso al frente y su voz se escuchó con claridad entre la multitud reunida. «Buenas gentes de Vanguard», comenzó. «Nos reunimos hoy para ser testigos de una unión bendecida por los dioses y beneficiosa para nuestro clan. Eric Ironhand, hijo de Magnus, toma por esposa a Astrid, hija de Olaf, el granjero». Las palabras golpearon a Tyra como un golpe físico. Se quedó paralizada en la puerta, sintiendo de repente que su corona de boda plateada pesaba como el plomo sobre su frente. Las flores en su cabello parecían burlarse de ella ahora, brillantes y alegres, en contraste con la oscuridad que se extendía por su pecho. Astrid cruzó la mirada con su hermana al otro lado del salón y tuvo la delicadeza de parecer avergonzada por un momento, pero solo por un momento. La ambición siempre había impulsado a Astrid más que los sentimientos, y había visto una oportunidad que no podía dejar pasar. Era 5 años mayor que Tyra, y había visto cómo se le escapaban varias buenas oportunidades, mientras sus padres se centraban en organizar primero el futuro de su hermana menor. La multitud comenzó a murmurar al ver a Tyra sola junto a la entrada. Algunos susurraban detrás de sus manos, otros la miraban abiertamente, y algunas jóvenes que habían envidiado su compromiso ahora la miraban con algo parecido a la lástima. Tyra sentía que las piernas le fallaban, pero el orgullo la mantenía en pie. No les daría la satisfacción de verla derrumbarse. En lugar de eso, comenzó a retroceder lentamente hacia el borde de la multitud, con la esperanza de escabullirse sin que nadie la viera y encontrar un lugar apartado donde asimilar aquella humillación. Fue entonces cuando una sombra se cruzó en su camino. Wolfgrim se interpuso en el paso de Tyra como una montaña emergiendo de la niebla matinal. Ella lo miró con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas.
Este guerrero legendario que se había convertido en un fantasma entre su propio pueblo. Su enorme corpulencia bloqueaba la luz de las antorchas detrás de él, dejándola en la sombra. Sin embargo, de alguna manera ella se sentía más segura que amenazada. Ahora estás conmigo, repitió, con una voz lo suficientemente alta como para que los que estaban cerca, pero su significado se extendió por la sala como piedras lanzadas al agua tranquila. A Tyra se le cortó la respiración. En todos sus años en Vanguard, apenas había intercambiado 10 palabras con este hombre. Era una figura legendaria y temible, el tipo de guerrero que las madres utilizaban en sus cuentos para asustar a los niños que se portaban mal. Sin embargo, allí estaba, ofreciéndole algo que ella no acababa de entender, pero que necesitaba desesperadamente. «No lo entiendo», susurró, con una voz apenas audible por encima de la ceremonia nupcial que continuaba a sus espaldas. Los ojos tormentosos de Biak se suavizaron de forma casi imperceptible. «Lo entiendes», respondió. «Entiendes que el honor importa más que el oro, que las promesas no deben romperse por conveniencia, que el valor de una mujer no se mide por el tamaño de su dote». Las palabras dieron en el blanco, no solo con Tyra, sino con otros que se habían acercado lo suficiente para escuchar. Varios de los miembros más ancianos del clan asintieron lentamente, recordando una época en la que esos valores significaban más que la ventaja política. La voz del anciano Gunnar había comenzado los derechos formales de la boda, pero sus palabras parecían desvanecerse en segundo plano mientras se desarrollaba este drama inesperado. Tyra se dio cuenta de que toda la sala estaba mirando ahora, olvidando temporalmente la ceremonia en favor de este enfrentamiento entre el guerrero afligido y la novia desechada. «Pero yo no soy nada», dijo Tyra, con voz más fuerte ahora, pero aún cargada de dolor. «No aporto riqueza ni conexiones. Mi padre cultiva la tierra dura, y mi dote apenas alimentaría a una familia durante el invierno». Biaka extendió la mano lentamente, dándole tiempo para alejarse si así lo deseaba, y le quitó con delicadeza la diadema de plata de la cabeza. La corona nupcial parecía frágil en sus enormes manos. Este símbolo de promesas rotas y sueños destrozados. «Eres la hija de Tyra Olaf», dijo, sosteniendo la diadema para que la luz de la antorcha la iluminara. «Cuidas a los enfermos cuando la fiebre azota el asentamiento. Compartes el grano de tu familia con los vecinos cuyas cosechas han fracasado. Nunca has dicho palabras crueles sobre aquellos que tienen más que tú, y nunca has menospreciado a los que tienen menos». Sus palabras resonaron en el salón, y Tyra se dio cuenta de que este temible guerrero había estado observando, había estado prestando atención incluso en su dolor y aislamiento. La idea la reconfortó y la confundió a la vez. «Te he oído cantar mientras trabajas», continuó Biaka, con una inesperada dulzura en la voz. «Las viejas canciones que hablan de honor y lealtad, las canciones que mi Ingrid solía tararear mientras cuidaba nuestro jardín». La mención de su difunta esposa provocó un profundo silencio en la sala. Todos conocían la pérdida de Biaka, pero nadie le había oído pronunciar su nombre en voz alta desde el día en que fue enterrada. Detrás de ellos, la ceremonia nupcial se había detenido por completo. Eric permanecía inmóvil ante el altar, con el rostro convertido en una máscara de confusión y creciente ira. Se suponía que este era su momento de triunfo, su ventajoso matrimonio que aseguraría su futuro. En cambio, se veía ensombrecido por el drama de su primera prometida, a la que había rechazado. «Por Wolfgrim», exclamó Eric, con la voz tensa por la furia contenida, «te estás extralimitando. La chica nunca fue tuya». El guerrero gigante se giró lentamente, y todas las personas presentes en la sala parecieron contener la respiración. Cuando Biaki centraba su atención en alguien, era como ver a un depredador contemplando a su presa. «Era tuya», respondió Biaka, con voz que transmitía una certeza absoluta, «hasta que elegiste el oro por encima del honor. Ahora ella se reclama a sí misma, y yo soy testigo de esa elección». El anciano Gunnar dio un paso adelante, claramente incómodo con el desarrollo de la situación. Los acuerdos políticos no debían cuestionarse tan públicamente, y menos aún por alguien con la reputación y la posición de Vaca. «Esto es indecoroso», declaró el anciano. «Los acuerdos se han hecho pensando en lo mejor para el clan. Los sentimientos personales no pueden prevalecer sobre las consideraciones prácticas». La risa de Biaka fue baja y humillante. «Consideraciones prácticas», repitió. «¿Es práctico romper la fe
¿Enseñar a nuestros jóvenes que las promesas no significan nada cuando surgen ofertas mejores? ¿Qué mensaje enviamos a otros clanes cuando ven cómo tratamos a los nuestros? Las preguntas quedaron en el aire, y Thyra pudo ver que algunos de los miembros del clan reunidos comenzaban a sentirse incómodos. Los guerreros más ancianos, en particular, parecían estar sopesando las palabras de Baca frente a su propio sentido del honor. Astrid, que había permanecido en silencio durante este enfrentamiento, finalmente encontró su voz. «Hermana», dijo, modulando cuidadosamente su tono para que sonara cariñoso en lugar de triunfante. «Seguro que entiendes que estas cosas suceden por el bien de todos. Encontrarás la felicidad en otro lugar». Thyra miró a su hermana, la hermosa y ambiciosa Astrid, que siempre había conseguido todo lo que quería, y sintió que algo se endurecía en su pecho. Aún no era ira, pero era el comienzo de algo más fuerte que el dolor y la confusión que la habían abrumado momentos antes. «¿Lo haré?», preguntó Thyra, con una voz que resonó en el salón con sorprendente claridad. «¿Encontraré la felicidad o simplemente encontraré otro acuerdo que se romperá cuando aparezca alguien con más oro?» La pregunta dio en el blanco, y varias jóvenes de entre la multitud asintieron inconscientemente. En un mundo en el que las mujeres solían ser tratadas como mercancías en las negociaciones políticas, la humillación de Thyra podía fácilmente convertirse en la suya. BJK volvió a colocar la diadema de plata sobre la cabeza de Thyra, pero esta vez se sentía diferente. Ya no era un símbolo de promesas rotas. Se convirtió en otra cosa, una corona de su propia creación, que no llevaba por un hombre que la había descartado, sino como una declaración de su propio valor. «Te ofrezco un lugar en mi hogar», dijo Baca formalmente, utilizando las antiguas palabras que tenían peso legal entre su pueblo, no como esposa sino como familia, como alguien que merece protección y honor. La oferta no tenía precedentes. Baca había vivido solo desde la muerte de su esposa, sin hablar con nadie, sin aceptar visitas. Que él ofreciera refugio a alguien, y mucho menos a la mujer que acababa de ser humillada públicamente, causó conmoción entre la multitud reunida. Thyra lo miró a los ojos y vio algo que la sorprendió. No era la lástima que esperaba, sino reconocimiento. Él vio en ella algo de lo que él mismo se había convertido, alguien rechazado por circunstancias ajenas a su control, alguien que intentaba mantener la dignidad ante una pérdida devastadora. «Acepto», dijo ella, con palabras que sonaron más firmes de lo que esperaba. «Acepto tu oferta de protección y un lugar en tu hogar». La sala estalló en conversaciones susurradas mientras la gente intentaba asimilar lo que acababa de suceder. El anciano Gunnar parecía haber tragado algo particularmente desagradable, mientras que el rostro de Eric se había enrojecido por la ira y la vergüenza. No era así como se suponía que iba a desarrollarse el día de su boda. Pero Biaka simplemente asintió con la cabeza una vez, un gesto definitivo que parecía cerrar un capítulo de la historia y abrir otro. Le ofreció el brazo a Thyra, no como un gesto romántico, sino como un acompañante, como se le ofrece apoyo a alguien importante. Juntos caminaron hacia las grandes puertas del salón, dejando atrás la boda que debería haber sido de Thyra y la vida que se había planeado para ella. Detrás de ellos, la ceremonia continuaría, pero siempre se recordaría, no por la unión que celebraba, sino por el momento en que una novia desechada encontró un protector inesperado. El camino desde el gran salón hasta la vivienda de Bjarki le pareció a Thyra el viaje más largo de su vida. La noticia de lo que había sucedido se extendió como la pólvora por el asentamiento, y caras curiosas aparecieron en las puertas y ventanas a su paso. Algunos mostraban simpatía, otros confusión, y unos pocos mostraban el tipo de interés voraz que la gente reserva para los chismes espectaculares. La casa de Biaka se encontraba apartada del grupo principal de edificios, construida en una depresión natural que proporcionaba refugio de los duros vientos del norte. Era más grande de lo que Thyra había esperado, construida con madera gruesa y piedra, con un techo de césped cuidadosamente colocado en capas en el que habían brotado flores silvestres con el calor de la primavera. El humo salía de la chimenea central, lo que sugería que alguien había mantenido el fuego encendido en su ausencia. «Tengo a una mujer del pueblo que viene a cuidar la chimenea y a preparar la comida», explicó Biaka mientras se acercaban a la pesada puerta de madera. «Bien, perdió a su marido en la misma incursión que se llevó a otros 3 buenos hombres.
Le pago para que evite que el lugar caiga en ruinas. La puerta estaba tallada con intrincados motivos que parecían contar una historia, aunque no se podía descifrar su significado. Villeque levantó el pesado pestillo de hierro y empujó la puerta, invitándola a entrar primero. El interior la sorprendió por su calidez y su cuidadosa organización. La sala principal estaba dominada por una gran chimenea en la que ardía un fuego constante, proyectando sombras danzantes en las paredes, cubiertas de estanterías con libros, armas y diversos tesoros de viajes lejanos. Las pieles cubrían el suelo y los muebles, proporcionando comodidad y aislamiento contra el frío. Todo estaba limpio y bien cuidado. Lo que daba fe de la esmerada atención de Tyra fue la ausencia de toques femeninos. Era claramente la casa de un hombre que vivía solo, práctica y funcional, pero carente de los pequeños detalles que hacen que una casa parezca un hogar familiar. No había manteles bordados adornando las mesas. No había flores secas colgadas de las vigas. No había juguetes de niños esparcidos por las esquinas. Hay una pequeña habitación más allá de esa partición, dijo Biaka, señalando una sección de la habitación separada por cortinas colgantes. Estaba destinada a ser una guardería, pero su voz se apagó y Tyra lo entendió sin necesidad de más explicaciones. Un silencio incómodo se instaló entre ellos mientras comenzaban a asimilar la realidad de su situación. En el calor del momento, la oferta de Biaki y su aceptación habían parecido acertadas, incluso necesarias. Ahora, de pie en su espacio privado, ambos se enfrentaban a las implicaciones prácticas de lo que habían hecho. Debería explicarte, dijo finalmente Biaki, acomodando su considerable corpulencia en un banco cerca del fuego. Lo que te ofrecí fue protección y refugio, nada más. No busco una esposa que sustituya a Ingrid, y tú no buscas un marido después de lo que ha pasado hoy. Tigra asintió, agradecida por su franqueza. Lo entiendo. Te agradezco tu amabilidad, pero no quiero ser una carga. Puedo trabajar, puedo contribuir. No eres una carga, la interrumpió Biaki con delicadeza. Pero sí, ambos tendremos que encontrar nuestro camino en esta nueva situación. He vivido solo durante un año y antes de eso, viví solo con Ingrid durante muchos años. No estoy acostumbrado a conversar. La confesión fue sincera y ligeramente entrañable. Este temible guerrero, capaz de enfrentarse a ejércitos enteros sin pestañear, se sentía nervioso por compartir su espacio vital con otra persona. Un golpe en la puerta interrumpió sus tentativas negociaciones. Biaki se levantó y abrió la puerta para encontrarse con Gudrun, una mujer robusta de mediana edad, cuyo cabello canoso estaba recogido en una trenza práctica. Llevaba los brazos llenos de pan recién hecho y lo que parecía ser una olla de estofado. He oído lo que ha pasado en el salón, dijo sin preámbulos, entrando en la habitación con la confianza de alguien que había estado viniendo aquí regularmente. Pensé que quizá necesitarías una comida decente y algo de tiempo para aclarar las cosas. Los ojos de Gooden observaron a Tyra con la mirada evaluadora de una mujer que había criado a 5 hijos y enterrado a un marido. Lo que vio pareció gustarle, porque su expresión se suavizó ligeramente. Tú eres la que ayudó a cuidar a mi hijo menor cuando le dio fiebre el invierno pasado. Good, le dijo a Tyra, te sentaste con él durante 3 días cuando yo tenía que trabajar. Tienes buenas manos, suaves pero firmes. El reconocimiento hizo que a Tyra se le llenaran los ojos de lágrimas inesperadas. En el caos del día, había olvidado que su vida en Vanguard había incluido conexiones más allá de su familia y había fracasado. La gente de Betrol recordaba su amabilidad, sus pequeñas contribuciones a la comunidad. Se quedará aquí, dijo Vaca simplemente, bajo mi protección. Gudrun asintió como si no esperara otra cosa. Ya era hora de que esta casa volviera a tener vida, dijo con brío. Mañana traeré provisiones adicionales, y tendremos que acondicionar adecuadamente esa pequeña habitación para una joven. Mientras Gudrun se afanaba en preparar la comida y revisar diversos aspectos del hogar, Tyra comenzó a comprender que este arreglo podría ser más complicado de lo que ella o Biake habían pensado inicialmente. No eran simplemente 2 personas compartiendo un espacio. Estaban creando un nuevo tipo de familia con todos los ajustes y negociaciones que eso requería. Dime, dijo Biak mientras se sentaban a comer, ¿qué es lo que quieres? No lo que tu familia quería para ti, ni lo que el clan esperaba, sino lo que tú quieres para tu vida. La pregunta pilló a Tyra desprevenida.
Nadie le había preguntado algo así antes. Sus deseos y anhelos siempre habían sido secundarios a las necesidades de la familia y la comunidad, moldeados por las expectativas de una sociedad que rara vez tenía en cuenta los deseos personales de una mujer. «Quiero ser importante», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad de la respuesta. «Quiero que mi vida signifique algo más que ser la esposa o la hija de alguien. Quiero ayudar a la gente, curarla cuando está enferma, aliviar su sufrimiento cuando pueda». Biaka estudió su rostro a la luz del fuego y vio algo cambiar en su expresión. «Hay sabiduría en ese deseo», dijo. Ingrid sentía lo mismo. Estaba aprendiendo las artes curativas del anciano Rambey antes de que ella muriera. La mención de su esposa quedó suspendida en el aire entre ellos, no de forma incómoda, pero sí significativa. Tira intuyó que se trataba de una información importante que se compartía con cautela. «Sé un poco», dijo Tyra con cuidado. «Mi abuela me enseñó algo sobre las propiedades de las hierbas antes de fallecer, pero me gustaría aprender más. Rambe sigue viviendo en su cabaña junto al arroyo». Biaka dijo, «Quizás sea hora de que alguien retome ese aprendizaje». A medida que la noche se instalaba a su alrededor y el fuego se apagaba, Tyra comenzó a intuir la posibilidad de algo que nunca se había atrevido a imaginar. Una vida moldeada por sus propias decisiones en lugar de por las expectativas de los demás. Era una posibilidad frágil, que requeriría un cuidado especial, pero, por primera vez desde esa mañana, sintió algo que podría acabar convirtiéndose en esperanza. La primera semana de su nuevo acuerdo transcurrió con la cuidadosa cortesía de dos extraños que aprenden a compartir espacio. Tira se levantaba cada mañana antes del amanecer, como era su costumbre, y preparaba el fuego y la comida antes de que Biaka se despertara. Él, a su vez, se aseguraba de que siempre hubiera leña en abundancia y de que las necesidades prácticas del hogar se cubrieran sin que ella tuviera que pedirlo. Hablaban poco durante esos primeros días, pero no era un silencio incómodo. Más bien, parecía como si dos animales heridos se rondaran mutuamente, evaluándose mientras mantenían una distancia respetuosa. Tierra se encontró estudiando a este hombre que la había rescatado, tratando de comprender la profundidad que se escondía bajo su exterior reservado. Descubrió que Biaka leía, lo que la sorprendió. La mayoría de los guerreros que conocía apenas sabían leer runas para asuntos prácticos, pero sus estanterías contenían libros encuadernados en cuero y escritos en varios idiomas. Cuando ella le preguntó por ellos, él le explicó que sus viajes le habían llevado a muchos países y que el conocimiento siempre le había interesado más que el mero saqueo. «Mi padre me enseñó que el arma más poderosa de un guerrero es su mente», le dijo una noche mientras compartían la cena. «Una espada puede romperse, una armadura puede fallar, pero la sabiduría perdura». Al tercer día, por sugerencia de Biaka, Tira había caminado hasta la cabaña junto al arroyo donde vivía Rambe. La anciana curandera era una mujer menuda, de ojos penetrantes y manos que se movían como pájaros cuando hablaba. Recibió a Tira con miradas cómplices y sin preguntas sobre sus circunstancias actuales. «Me preguntaba cuándo vendrías», dijo Rambe, conduciéndola al interior de una cabaña que olía a hierbas secas y misteriosas tinturas. «Tu abuela tenía el don, y vi rastros de él en ti cuando ayudaste con la fiebre el invierno pasado». La cabaña era una maravilla de caos organizado. Había manojos de hierbas colgando de todas las vigas. Las estanterías, desde el suelo hasta el techo, estaban llenas de vasijas de barro, y el aire parecía impregnado de propiedades curativas. Rambe se movía por este laberinto con facilidad, seleccionando objetos aparentemente al azar, pero claramente con un propósito. El don no es solo el conocimiento de las plantas y sus propiedades. La anciana se lo explicó mientras le enseñaba a Tira cómo secar correctamente la hierba para las dolencias estomacales. Es comprender que la curación comienza cuando se ve a las personas como seres completos, no solo como un conjunto de síntomas. Tira absorbió estas lecciones con entusiasmo, agradecida por tener algo en lo que concentrar su mente más allá de la incomodidad de su situación. Cada tarde regresaba a la casa de Biaka con nuevos conocimientos y hierbas secas que Rambig le había dado para practicar. Fue en una de esas tardes cuando comenzaron a surgir complicaciones. Tyra regresó a casa y encontró a Eric Ironhand esperando fuera de la puerta, con una expresión decidida en el rostro que prometía problemas. Su boda con Astrid se había celebrado según lo previsto, pero estaba claro que el asunto de su antiguo compromiso aún le molestaba. «Quiero hablar contigo»,
dijo Eric sin preámbulos cuando la vio acercarse. No hay nada que discutir, respondió Tira, dirigiéndose hacia la puerta. No tenía ningún deseo de revivir la humillación de aquel día, ni de justificar su situación actual ante el hombre que la había rechazado. Hay mucho que discutir, insistió Eric, interponiéndose en su camino. Este acuerdo con el lobo gris es indecoroso. La gente habla, se pregunta qué tipo de relación existe entre ustedes. La insinuación de sus palabras hizo que las mejillas de Tira ardieran de ira más que de vergüenza. «Que hablen», dijo ella, con una voz más firme de lo que se sentía. «Los que nos conocen a ambos entienden la naturaleza del honor y la protección». «Honor», repitió Eric con una risa amarga. «¿Qué honor hay en que un guerrero acoja a una mujer rechazada? ¿Qué protección ofrece él más allá de la protección que cualquier hombre decente daría a alguien que lo necesita? ¿Más protección que la que tú ofreciste cuando elegiste el oro en lugar de las promesas?» Thyra replicó, con la paciencia, salió de la casa, atraído por el sonido de las voces elevadas. Captó la escena de un vistazo. Eric estaba demasiado cerca de Thyra. Ella adoptaba una postura defensiva y la tensión entre ellos crepitaba como un rayo antes de una tormenta. ¿Hay algún problema?, preguntó Biaka, con una voz que transmitía una autoridad tranquila que hacía que los hombres sabios actuaran con cautela. Eric se enderezó, claramente deseando mantener su dignidad, pero también consciente de que estaba tratando con un hombre que podía partirlo por la mitad sin mucho esfuerzo. «He venido a discutir la situación con Thyra», dijo. «Este acuerdo da una mala imagen de todos los involucrados». «El acuerdo», dijo Vaca lentamente, «honra a aquellos que comprenden su propósito y deshonra a aquellos que lo cuestionan por motivos egoístas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. La mano de Eric se movió inconscientemente hacia la espada que llevaba a su lado, un gesto que Biaki notó, pero al que no respondió con ninguna tensión visible. «¿Me consideras egoísta?», preguntó Eric. «Creo que traicionaste la confianza de una buena mujer por ganancias económicas», respondió Vaca con calma. «Creo que ahora te preocupa que los demás juzguen duramente tus acciones y tratas de desviar ese juicio cuestionando su honor en lugar de examinar el tuyo». Thyra observaba este intercambio con fascinación y una comprensión cada vez mayor. Empezaba a ver que la reputación de Biaki como temible guerrero no se basaba solo en su destreza física, sino en su capacidad para ver claramente a través de las apariencias y decir la verdad sin temer las consecuencias. El rostro de Eric se tensó, pero no era tan tonto como para desafiar directamente a Biaka. En lugar de eso, volvió a centrar su atención en Thyra. «Esto no acabará bien», dijo. «Recuerda mis palabras. Cuando su dolor pase y quiera una esposa de verdad, te encontrarás de nuevo abandonada». Las crueles palabras dieron en el blanco, despertando los temores que Thyra había estado tratando de ignorar. ¿Qué pasaría cuando Vaca se cansara de su acuerdo? ¿Qué seguridad tenía realmente en esta situación tan inusual? Pero antes de que la duda se apoderara de ella, Vaca se acercó a Eric, proyectando su enorme silueta sobre el joven. «No volverás a hablar con ella», dijo, bajando la voz hasta un tono peligrosamente tranquilo. «No volverás a acercarte a esta casa y pensarás detenidamente cómo hablas de nosotros ante los demás, porque las palabras tienen consecuencias». Eric retrocedió, pero no sin antes lanzarles a ambos una mirada de puro resentimiento. Mientras se alejaba, Thyra sintió el peso de lo que acababa de ocurrir. Esta confrontación se difundiría por todo el asentamiento y se formarían opiniones basadas en información incompleta. «Lo siento», le dijo a Buck mientras veían a Eric desaparecer tras una curva del camino. «Te he traído problemas». Bia la miró con algo que podría haber sido diversión. «Thyra», dijo con suavidad, «yo soy un problema. Cualquiera que decida desafiar esa decisión aprenderá la diferencia entre una amenaza real y un hombre con el orgullo herido». 3 semanas después de comenzar su acuerdo, Thyra empezó a notar cambios tanto en sí misma como en Bike. Los bordes afilados de su humillación habían comenzado a suavizarse hasta convertirse en algo más manejable, mientras que la rígida soledad de él mostraba grietas que dejaban entrever al hombre que había sido antes de que el dolor se apoderara de él. El cambio comenzó con pequeñas cosas. Biaka empezó a preguntarle por sus estudios con Rambe, mostrando un interés genuino por las artes curativas que estaba aprendiendo. Cuando ella mencionó que necesitaba ciertas hierbas que solo crecían en las laderas altas,
Él se ofreció a acompañarla en sus expediciones para recolectarlas, alegando que los senderos de montaña eran peligrosos para alguien que viajaba solo. En uno de esos viajes, mientras subían hacia un prado donde crecía en abundancia la acónita, Tyra finalmente se armó de valor para preguntarle por su esposa. «Háblame de Ingrid», le dijo, mientras descansaban junto a un arroyo que caía desde las cumbres. «Si no te duele demasiado hablar de ella». Vi permaneció en silencio durante tanto tiempo que Tyra comenzó a arrepentirse de la pregunta. Pero cuando finalmente habló, su voz transmitía calidez en lugar del tono agudo del dolor reciente. «Era feroz», dijo, con una sonrisa que se dibujó en su rostro, «más pequeña que tú, pero feroz como un gato salvaje cuando se enfadaba. Una vez ahuyentó a 3 asaltantes de nuestra puerta con nada más que un cuchillo de cocina y pura determinación». La imagen hizo sonreír a Tyra a pesar suyo. Se había imaginado a Ingrid como una flor delicada, alguien a quien proteger y mimar. La realidad era claramente más compleja. «Quería tener hijos desesperadamente», continuó Bianca, con voz cada vez más suave. «Lo intentamos durante muchos años. Cuando por fin concibió, los dos nos alegramos muchísimo. Pero el embarazo fue difícil desde el principio. Y cuando llegó el momento, se quedó en silencio, mirando fijamente el agua que corría. La comadrona dijo que no se podía hacer nada. Terminó por fin. Ella era demasiado pequeña, el bebé demasiado grande. Ambos lucharon hasta el final, pero a veces luchar no es suficiente». Tyra extendió la mano con cautela y le tocó la mano, que descansaba sobre su rodilla. El gesto pareció sorprenderlos a ambos, pero él no la apartó. «Te habría gustado», dijo Bianca inesperadamente. ING tenía poca paciencia con las mujeres indefensas. Admiraba a aquellas que encontraban formas de contribuir a la causa. «Tus estudios de sanación la habrían impresionado». La conversación marcó un punto de inflexión en su relación. Comenzaron a hablar más libremente durante las cenas, compartiendo historias de su infancia, sus sueños, sus observaciones sobre las personas que los rodeaban. Tyra descubrió que Bayak tenía un sentido del humor seco que emergía cuando se sentía lo suficientemente seguro como para bajar la guardia, pero a medida que crecía su comodidad mutua, también lo hacía el escrutinio del resto de Vanguard. Las mujeres que antes habían recibido a Tyra con calidez, ahora la miraban con ojos especulativos, preguntándose cuál era la verdadera naturaleza de su relación con el guerrero afligido. Los hombres que habían respetado el periodo de luto de Bianca comenzaron a cuestionar si su protección de Tyra era totalmente honorable. Los rumores alcanzaron su punto álgido cuando Astrid llegó a su puerta una noche, resplandeciente con ropa nueva, que reflejaba su mejorado estatus como esposa de Eric. Su matrimonio le había proporcionado la riqueza y la posición que siempre había anhelado, pero también la había enfrentado a las consecuencias de sus decisiones. «¿Puedo pasar?», preguntó formalmente, aunque sus ojos ya habían hecho un inventario del cómodo interior y de las señales evidentes de que Tyra había convertido ese lugar en su hogar. Bjark, que estaba reparando un trozo de tack cerca del fuego, miró a Tyra en busca de orientación. La decisión de dar la bienvenida a su hermana era claramente suya. «Por supuesto», dijo Tyra, aunque su voz carecía de calidez. «Al fin y al cabo, eres mi hermana». Astrid entró con los pasos cautelosos de alguien que se adentra en un territorio potencialmente hostil. Se sentó en el banco que Tyra le indicó, con una postura perfecta, pero tensa. «Quería ver cómo te las arreglabas», comenzó Astrid, con un tono que sugería que esperaba encontrar a Tyra en circunstancias precarias. En cambio, se encontró con una hermana que parecía más sana y segura de sí misma que en meses. «Me las arreglo bien», respondió Tyra con sencillez. Mejor de lo que esperaba, en realidad. La respuesta claramente no era lo que Astrid esperaba oír. Había venido esperando encontrar a su hermana agradecida por haberla rescatado, tal vez incluso dispuesta a suplicar ayuda para encontrar una situación más convencional. En cambio, se encontró con alguien que parecía haber descubierto una forma inesperada de satisfacción. «La gente está hablando», dijo Astrid, abandonando la sutileza por la franqueza. «Se preguntan cuál es la naturaleza de tu acuerdo aquí. Algunos dicen que da mala imagen a nuestra familia». Bianca levantó la vista de su trabajo y centró su atención en Astrid con una intensidad que incomodaba a la mayoría de la gente. «Lo que dice la gente», observó con suavidad,
A menudo revela más sobre su propio carácter que sobre aquellos de quienes hablan. Astrid se sonrojó, pero siguió adelante. Solo me preocupa la reputación y el futuro de Thera. Esta situación no puede durar para siempre. Y cuando termine, ¿qué pasará entonces? ¿Por qué tiene que terminar?, preguntó Thera. La pregunta la sorprendió incluso a ella misma. Había estado viviendo el día a día, sin pensar en las implicaciones a largo plazo de su acuerdo. Pero, de repente, se dio cuenta de que no quería que terminara. Esta vida, estas tranquilas tardes junto al fuego, la libertad para dedicarse a sus estudios de sanación, le parecía más adecuado que cualquier otra cosa que hubiera conocido. Porque no es natural, dijo Astrid, con el tono de voz que solía tener cuando eran niñas, y le explicaba por qué Thera no podía tener algo que deseaba. Un hombre y una mujer no pueden vivir juntos indefinidamente sin que se convierta en algo más o en algo vergonzoso. Aquí no hay nada vergonzoso, dijo Biaka en voz baja, pero con absoluta convicción. Tu hermana ha traído honor a esta casa y a sí misma. Los que sugieren lo contrario hablan por ignorancia o malicia. Astrid se levantó bruscamente, claramente frustrada porque su intervención no había logrado el efecto deseado. Me preocupas, Thera, dijo, pero su tono sugería que la preocupación no era su emoción principal. Me temo que estás construyendo tu vida sobre falsas esperanzas. Thera y Biaka se quedaron sentadas en silencio durante mucho tiempo, ambas contemplando las implicaciones de su visita. Finalmente, Thera formuló la pregunta que llevaba días rondándole la cabeza. Biaka, dijo con cautela, ¿qué somos el uno para el otro? Sé lo que me ofreciste y sé lo que acepté, pero ¿en qué nos hemos convertido? Él dejó a un lado su labor de costura y la miró a través de la luz del fuego. Su expresión era seria, pero no desagradable. Nos hemos convertido en algo que no tiene nombre en el idioma de nuestro pueblo, dijo finalmente. Algo que quizá debamos definir por nosotros mismos. La conversación con Astrid permaneció en el aire entre ellos como el humo de la madera verde, negándose a dispersarse por completo. Durante los días siguientes, tanto Thera como Baike parecían moverse con más cuidado el uno alrededor del otro, como si de repente se hubieran dado cuenta de que su cómoda rutina podía ser más frágil de lo que creían. Fue durante este periodo de incertidumbre cuando el destino intervino en forma de un joven llamado Erickson, que llegó a su puerta una noche, apenas consciente y sangrando por una profunda herida en el hombro. El chico, de no más de 16 años, había estado practicando con su espada cuando oyó que Der tropezaba y caía contra su propia espada. «Por favor», jadeó la mujer que lo había traído, la madre de Thor, Sigrid. «Rumbe está visitando a su hermana en el valle de al lado, y tú eres la única que podría saber lo suficiente para ayudarlo». Thera no dudó. Llevaba más de un mes estudiando artes curativas y, aunque estaba lejos de ser una experta, sabía lo suficiente como para reconocer que la herida, aunque dramática, no ponía en peligro la vida si se atendía adecuadamente. «Traedlo dentro», ordenó, con una autoridad en la voz que la sorprendió incluso a ella misma. «Vaca, necesito agua caliente, un paño limpio y la miel del estante de arriba. ¡Rápido!». Lo que siguió fue una hora de intensa concentración mientras Thera limpiaba y cosía la herida y Buck la ayudaba con manos firmes y silenciosa eficiencia. El chico entraba y salía del estado de conciencia, pero su respiración se mantenía estable y su color mejoraba gradualmente. «Tienes buenas manos», observó Vaca mientras Thera terminaba de vendar la herida con tiras de lino limpio. «Firmes y seguras. Rambe te ha enseñado bien». «Ella me enseñó los conocimientos», respondió Thera, lavándose la sangre de los dedos en un recipiente con agua tibia. Pero no sabía que realmente podría hacerlo cuando fuera necesario. Sigrid lloró de alivio cuando le dijeron que su hijo se recuperaría por completo con los cuidados adecuados. A pesar de las protestas de Thera, le entregó una pequeña bolsa de monedas de plata, insistiendo en que una sanadora merecía una recompensa por sus servicios. «Has salvado a mi hijo», dijo Sigrid con firmeza. «Eso tiene un valor incalculable». Después de que se marcharan, llevando al joven entre ellos en una camilla improvisada, Thera se encontró mirando las monedas de plata que tenía en la palma de la mano. Representaban algo que nunca antes había experimentado: el pago por un trabajo que era exclusivamente suyo, el reconocimiento de una habilidad que solo le pertenecía a ella. «¿Cómo te sientes?», preguntó Biaki, acomodándose junto al fuego con 2 tazas de cerveza. «Extraña», admitió Thera. «Bien,
pero extraña. Nunca antes nadie me había pagado por nada. Todo lo que hacía formaba parte de las obligaciones familiares o comunitarias. Esto es diferente, coincidió Baca. Es tu oficio, tu vocación. Te pertenece de una forma que nada más lo ha hecho jamás. La observación era más profunda de lo que ninguno de los dos se dio cuenta inicialmente. Por primera vez en su vida, Thyra tenía algo que era completamente suyo, que no le había dado la familia, que no dependía del matrimonio, que no estaba sujeto a los caprichos de los demás. Las artes curativas eran suyas para desarrollarlas, suyas para practicarlas, suyas para utilizarlas como mejor le pareciera. La noticia del éxito del tratamiento de la joven se extendió rápidamente por Vanguard. En cuestión de días, otras personas comenzaron a aparecer en su puerta, buscando la ayuda de Thyra para diversas dolencias. La esposa de un granjero con una tos persistente, un anciano con dolores en las articulaciones cuando hacía frío, una joven madre cuyo bebé no podía retener la leche. Cada caso le enseñaba algo nuevo a Thyra, y se encontró consultando regularmente con Biak sobre sus pacientes. Sus viajes le habían expuesto a prácticas curativas de muchos países, y su perspectiva a menudo resultaba valiosa. En los reinos del Este, creen que las enfermedades suelen deberse a un desequilibrio. Él se lo contó una noche, mientras ella se devanaba los sesos con el caso de una mujer que sufría dolores de cabeza recurrentes. No solo un desequilibrio en el cuerpo, sino en la vida de la persona. Quizás debería preguntarle qué le preocupa, además de su cuerpo. La sugerencia resultó muy acertada. Resultó que los dolores de cabeza de la mujer estaban estrechamente relacionados con el estrés de cuidar de su madre anciana mientras se ocupaba de su propia casa. Thyra pudo ayudarla no solo con té de corteza de sauce para el dolor, sino también con sugerencias prácticas para organizar las tareas de cuidado entre los miembros de la familia extendida. A medida que crecía su reputación como sanadora, también lo hacía el respeto con el que la gente consideraba su convivencia con Biak. Lo que antes parecía escandaloso comenzó a parecer práctico. Por supuesto, una sanadora viviría bajo la protección de un guerrero respetado. Por supuesto, tal arreglo sería puramente honorable. Los chismes encontraron menos motivos para alimentarse ante la evidente competencia de Thyra y el bien tangible que estaba haciendo por la comunidad. Pero el respeto de la comunidad también trajo nuevos retos. El anciano Gunnar comenzó a aparecer en su puerta con cada vez más frecuencia, aparentemente para ver cómo estaban varios pacientes, pero en realidad para observar y evaluar esta nueva dinámica que había surgido en su mundo cuidadosamente ordenado. La chica es prometedora, se lo confesó a Baca una noche, después de ver cómo Thyra trataba con éxito la fiebre de un niño. Pero es joven y no ha sido puesta a prueba. ¿Qué pasará cuando se enfrente a algo que supere sus conocimientos actuales? Aprenderá, respondió Biak simplemente, como deben hacer todos los curanderos. Rambe no nació sabiendo todo lo que sabe ahora. Rambe tuvo décadas de aprendizaje gradual, replicó Gunnar, y contaba con el respaldo de una tradición consolidada. Esta chica está creando su propio camino, lo cual es admirable, pero potencialmente peligroso. La conversación reveló una tensión subyacente que Thyra apenas comenzaba a comprender. Su éxito como sanadora le estaba dando independencia e influencia dentro de la comunidad, pero también estaba desafiando las jerarquías establecidas de una manera que incomodaba a algunas personas. Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego discutiendo los casos del día, Thyra expresó una preocupación que había ido creciendo en su mente. Me preocupa que mi trabajo como sanadora pueda estar causándote problemas, dijo con cautela. La gente está empezando a verme como algo más que alguien bajo tu protección. Están empezando a verme como alguien con poder propio. Shaka lo pensó detenidamente. ¿Ese es un problema?, preguntó finalmente. Podría serlo, respondió Thyra con sinceridad. El poder en las mujeres pone nerviosos a algunos hombres, y los hombres nerviosos pueden ser peligrosos. Deja que yo me preocupe por los hombres peligrosos, dijo Biaka con tranquila confianza. Tú concéntrate en convertirte en la sanadora que estás destinada a ser. El resto se resolverá por sí solo. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras tranquilizadoras, ambos sintieron que el periodo de paz de su adaptación estaba llegando a su fin. El cambio se avecinaba, estuvieran preparados para ello o no. La revelación llegó una mañana gris a finales del verano, cuando el viejo Henrik, el pescador,
Llegó a su puerta sosteniendo a una joven que apenas podía mantenerse en pie. Tenía la ropa rasgada y manchada de sal, el pelo oscuro enmarañado con algas y los ojos con la mirada vacía de alguien que ha sido testigo de horrores indescriptibles. La encontré en las rocas bajo los acantilados orientales, explicó Henrik mientras ayudaban a la mujer a entrar. Estaba más muerta que viva y no dejaba de murmurar sobre barcos y fuego. Mientras Tyra atendía las heridas de la mujer, cortes causados por las rocas afiladas, agotamiento y lo que parecían quemaduras en las manos y los brazos, poco a poco le sonsacó una historia que cambiaría todo lo que creían saber sobre su pacífica existencia. «Me llamo Helga Magnus», susurró la mujer con los labios agrietados. «Zarpé de las islas Orkney con una flota mercante. Nos atacaron a 3 días al norte de aquí unos barcos sin pabellón, comandados por un hombre de ojos azul hielo y con cicatrices en media cara. Vaca, que había mantenido una distancia respetuosa mientras Tyra trabajaba, de repente se quedó muy quieto. «Describe esas cicatrices», dijo, con un tono de voz que hizo que ambas mujeres lo miraran alarmadas. «Le recorrían desde la sien izquierda hasta la mandíbula», dijo Helga, tocándose inconscientemente la cara para trazar el patrón, como si alguien hubiera intentado partirle el cráneo con un hacha, pero no hubiera conseguido terminar el trabajo. Viaka palideció. Se giró bruscamente y se acercó a la ventana, mirando fijamente al fiordo, como si esperara ver barcos en el horizonte. «¿Conoces a este hombre?», dijo Tyra. No era una pregunta. «Se llama Ragnar, el fratricida», dijo Viaka sin volverse. «Yo le hice esas cicatrices hace 15 años, cuando intentó reclamar tierras que pertenecían al clan de mi padre. Juró venganza antes de que lo exiliase más erguida, con una urgencia que se impuso a su agotamiento. Viene hacia aquí», dijo. Habló de Vanguard, concretamente de una deuda que había que cobrar. Sus hombres preguntaban por un guerrero llamado Wolfgrim. Las piezas encajaron con terrible claridad. Ragnar no se había limitado a asaltar barcos mercantes para obtener beneficios. Había estado recopilando información, acumulando fuerzas, planeando algo mucho más personal y devastador que la piratería aleatoria. «¿Cuántos barcos?», preguntó Viaki con voz mortalmente tranquila. «7 que yo haya visto», respondió Helga. «Cada uno con 40 hombres o más, bien armados, bien entrenados, no granjeros jugando a la guerra, sino guerreros de verdad. Las matemáticas eran aleccionadoras. Casi 300 combatientes entrenados contra la población de Vanguard, de quizás 800 almas, incluyendo niños y ancianos. Incluso contando con todos los hombres sanos del asentamiento, estarían en inferioridad numérica de 2-1 frente a los asaltantes profesionales». «¿Cuándo?», preguntó Tyra, aunque temía la respuesta. «Se estaban preparando para zarpar cuando escapé», dijo Helga. «Con vientos favorables, podrían estar aquí en 2 días». Viaka finalmente se apartó de la ventana y Tyra vio algo en su expresión que nunca antes había presenciado. No era exactamente miedo, sino un sombrío reconocimiento de responsabilidad que parecía envejecerlo ante sus ojos. «Esto es culpa mía», dijo simplemente. «Mi pasado ha traído peligro a las personas que me acogieron entre ellos. Tu pasado», dijo Tyra con firmeza, «incluye 15 años protegiendo a esta comunidad y ganándote el respeto de todos sus miembros. Pase lo que pase ahora, lo afrontaremos juntos». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Tyra se dio cuenta de que la vida que habían construido con tanto cuidado estaba a punto de ser puesta a prueba de formas que nunca habían imaginado. La tranquila rutina del trabajo de curación y las tranquilas tardes junto al fuego parecían de repente frágiles, como una burbuja de jabón a punto de estallar contra la dura realidad de la violencia que se avecinaba. Viaka entró en acción con la eficiencia de un hombre que ya había enfrentado crisis similares. Envió a Henrik corriendo al gran salón para alertar al anciano Gunnar y a los demás líderes del clan, mientras él comenzaba a reunir las armas y armaduras que habían permanecido sin usar durante más de un año. «Hay algo más», dijo Helga mientras observaba los preparativos. «Ragnar no solo preguntó por ti, Viaki Wolfgrim, preguntó por una mujer que vive bajo tu protección. Parecía saber de vuestro acuerdo». Las palabras golpearon a Tyra como un golpe físico. De alguna manera, sus asuntos privados habían llegado a oídos de enemigos que ni siquiera sabían que tenían. Las implicaciones eran aterradoras. «¿Quién podría habérselo contado?», preguntó, aunque una parte de ella ya sospechaba la respuesta.
La expresión de Biaka se ensombreció al darse cuenta de lo mismo. Eric, dijo con severidad, Eric y sus nuevas conexiones con los comerciantes costeros. La información viaja con los barcos mercantes, y Eric nunca ha olvidado la humillación que le infligimos. La traición fue más profunda de lo que Thera había esperado. Saber que el orgullo herido de Eric le había llevado a compartir sus asuntos personales con extraños ya era bastante malo. Pero darse cuenta de que esa información había llegado de alguna manera a un hombre empeñado en vengarse añadía una capa de violación personal a la amenaza que se avecinaba. Un alboroto en el exterior anunció la llegada del anciano Gunnar y varios otros líderes del clan. Todos ellos con el rostro sombrío y moviéndose con el propósito urgente de hombres que comprendían que su mundo estaba a punto de cambiar drásticamente. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Gunnar sin preámbulos al entrar en su casa. Quizás 2 días, respondió Biaka. Tiempo suficiente para preparar las defensas, pero no para pedir ayuda significativa a nuestros aliados. 300 guerreros, dijo Magnus, el constructor naval, sacudiendo su cabeza canosa. Podríamos reunir la mitad de ese número si armamos a todos los hombres y muchachos mayores de 15 años. Entonces no lucharemos en igualdad de condiciones, dijo Vaca, con su mente táctica ya barajando las posibilidades. Aprovecharemos el terreno, el conocimiento de las aguas locales, todas las ventajas que podamos crear. Mientras los hombres se apiñaban alrededor de un mapa aproximado del asentamiento y la costa circundante, planificando estrategias defensivas y rutas de evacuación, Thera se encontró ante una revelación que cambió por completo su comprensión de la situación. Ya no era simplemente una novia desechada que había encontrado refugio con un guerrero afligido. Se había convertido en un objetivo, alguien cuya mera existencia había sido señalada por los enemigos y marcada para recibir una atención especial. Las habilidades curativas que había desarrollado, la independencia que había ganado, la nueva vida que había construido, todo ello estaba ahora en peligro debido a fuerzas que escapaban completamente a su control. Pero en lugar de desesperarse, Thera sintió que algo inesperado surgía en su interior. Ira, sí, pero también determinación. Había encontrado algo que valía la pena proteger en esta vida con Bayek, algo por lo que valía la pena luchar. Si Ragnar, el parricida, pensaba que podía simplemente irrumpir en Vanguard y destruir lo que habían construido, estaba a punto de descubrir que su información sobre la situación era peligrosamente incompleta. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, interrumpiendo la discusión táctica. Los hombres la miraron con diversas expresiones de sorpresa y preocupación. En sus mentes, el conflicto que se avecinaba era asunto de guerreros, no de sanadores. Puedes prepararte para tratar a los heridos, dijo el anciano Gunnar con amabilidad, pero con desdén. Eso será suficiente. No, dijo Thera con firmeza, eso no será suficiente. Este también es mi hogar, mi vida. Quiero saber cómo puedo ayudar a defenderlo. Biaka la miró con algo que podría haber sido orgullo. Tiene razón, dijo a los demás. Esto nos concierne a todos, y Thera ha demostrado ser capaz de más de lo que nadie esperaba inicialmente. Las siguientes 36 horas transformaron Vanguard de un asentamiento pacífico en una fortaleza preparada para el asedio. Todas las personas sanas tenían un papel que desempeñar, desde los niños más pequeños que llevaban mensajes hasta las mujeres más ancianas que preparaban suministros. El sentido de comunidad que siempre había existido bajo la superficie política de la vida del clan se convirtió de repente en un brillante foco de atención, ya que todos trabajaban por el objetivo común de la supervivencia. Thera se encontró en el centro de unos preparativos en los que nunca había imaginado participar. Mientras Bji trabajaba con los demás guerreros para organizar las posiciones defensivas y entrenar a los combatientes menos experimentados, ella coordinaba con Gudrun y las demás mujeres el establecimiento de puestos médicos en todo el asentamiento y la preparación de suministros para tratar las heridas de guerra. Pero su tarea más importante le fue encomendada por Biaki específicamente. «Necesito que aprendas las rutas de escape», le dijo mientras caminaban por el perímetro del asentamiento en la grisácea luz del amanecer. «Si nuestras defensas fallan, si ocurre lo peor, debes estar preparada para llevar a los niños y a los ancianos a un lugar seguro». La responsabilidad pesaba mucho sobre sus hombros. Se trataba de personas que la habían conocido toda su vida,
que la habían visto crecer de niña a mujer, que habían sido testigos de su humillación y su posterior transformación. Ahora su supervivencia podía depender de su liderazgo. «Enséñame todo», dijo ella simplemente. Juntos recorrieron los caminos ocultos que conducían a las montañas, las cuevas secretas donde se habían almacenado provisiones precisamente para este tipo de emergencias, las señales que indicarían a los escondidos cuándo era seguro regresar. Byack había pensado claramente en este tipo de situaciones mucho antes de que se materializara la amenaza de Ragnar. Otro recordatorio de la mente estratégica que lo convertía en un guerrero tan formidable. Mientras caminaban, Thyra comenzó a comprender el alcance total de lo que estaban enfrentando. No se trataba simplemente de una incursión para saquear o capturar esclavos. Ragnar había venido específicamente por Byack, y todo lo demás, el asentamiento, la gente, su propia vida, era secundario a ese objetivo principal. «Querrá enfrentarte personalmente», se dio cuenta mientras se detenían en un mirador que dominaba la vista del fiordo. «No se trata solo de venganza. Se trata de demostrar que es superior a ti delante de testigos». Byack asintió con severidad, lo que nos da ventaja si somos inteligentes. Un hombre impulsado por el odio personal toma decisiones diferentes a las de uno motivado por la pura estrategia. Pero Thyra podía ver el peso que este conocimiento suponía para él. Si el ataque fracasaba, si moría gente defendiendo el asentamiento, Byack cargaría con esa responsabilidad durante el resto de su vida. Ahora entendía por qué se había retraído tanto tras la muerte de Ingrid. Este hombre sentía cada pérdida como un fracaso personal, cada tragedia como una prueba de su incapacidad para proteger a sus seres queridos. «Escúchame», le dijo, deteniéndolo con una mano en su brazo. «Pase lo que pase en los próximos días, tú no eres responsable de las decisiones de Ragnar. Tú no eres responsable de la traición de Eric. Solo eres responsable de hacer todo lo posible por proteger a las personas que te importan». Las palabras parecieron sorprenderlo por su franqueza. «¿Cuándo te volviste tan sabia?», preguntó, con una leve sonrisa rompiendo alguien que me enseñó que la sabiduría proviene de enfrentar las verdades difíciles en lugar de evitarlas, respondió ella. Su conversación fue interrumpida por la llegada de un niño sin aliento que había sido asignado como vigía en las alturas orientales. «Hay barcos en el horizonte», jadeó, 7 de ellos con velas rojas. El momento para el que se habían estado preparando había llegado. La transformación de Byack fue inmediata y completa. El hombre reflexivo y gentil que ella había conocido desapareció, sustituido por el legendario guerrero que se había ganado su temible reputación a lo largo de décadas de combate. Sus movimientos se volvieron económicos y precisos. Su voz transmitía una autoridad absoluta y su presencia parecía llenar cualquier espacio que ocupara. «Da la señal de alerta», ordenó al chico. «Dile al anciano Gunnar que quizá tengamos 3 horas antes de que lleguen a nuestras costas». Mientras el asentamiento se sumía en los preparativos finales, Thyra sintió que una extraña calma se apoderaba de ella. Toda la planificación, todo el entrenamiento, toda la cuidadosa disposición de los suministros y las personas ya estaba hecho. Ahora solo quedaba esperar y comprobar si sus preparativos serían suficientes. Se dirigió al gran salón, que se había convertido en un puesto médico principal. Rambe había regresado de su viaje el día anterior y ahora trabajaba junto a Thyra para organizar los suministros y prepararse para los heridos que inevitablemente llegarían. La anciana sanadora se movía con la eficiencia de alguien que había atendido heridas de guerra antes, con sus manos arrugadas clasificando hierbas y afilando agujas con precisión experta. «Lo has hecho bien», dijo Rumve mientras extendían paños limpios para hacer vendajes. «Mejor de lo que esperaba cuando Vaca sugirió por primera vez que podrías tener el don de la curación. Has encontrado una fuerza que no estoy segura de que supieras que poseías». La observación era más profunda de lo que podía parecer. Hacía un mes, Thyra era una mujer cuya identidad estaba totalmente definida por sus relaciones con los demás. Hija, hermana, prometida. Ahora era una sanadora, una planificadora, alguien a quien la gente acudía en busca de orientación en momentos de crisis. La transformación había sido tan gradual que apenas se había dado cuenta hasta ese momento de prueba. «Ronveig», dijo con cautela, «si hoy me pasa algo, ¿te asegurarás de que Helga llegue sana y salva con su familia en Ordnes? Ya ha pasado por bastante sin convertirse en una víctima más de nuestros problemas». La anciana la miró fijamente.
No te va a pasar nada, dijo con firmeza. Eres demasiado terca para morir joven y demasiado útil para que los dioses te desperdicien. Pero incluso mientras Rambe pronunciaba esas palabras tranquilizadoras, ambas mujeres podían oír el sonido de los cuernos de guerra resonando a través del agua. La flota de Ragnar se acercaba a la desembocadura del fiordo, y con ella llegaba la prueba de todo lo que habían construido juntas. Desde su posición en el salón, podían ver a la gente moviéndose a sus posiciones asignadas por todo el asentamiento. Los combatientes se refugiaron detrás de barricadas preparadas, mientras que las familias con niños comenzaron a moverse hacia los senderos de montaña que los llevarían a un lugar seguro si ocurría lo peor. La escena era a la vez alentadora y desgarradora, una prueba de cuánto se confiaban estas personas entre sí, pero también un crudo recordatorio de lo que podían perder. Eric apareció en la puerta del salón, con el rostro pálido pero decidido. Llevaba una espada y vestía el tipo de armadura que lo identificaba como un guerrero serio. Sin embargo, Thyra notó que sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el agarre de su arma. «Quiero que sepas», le dijo directamente a Thyra, «que nunca fue mi intención que esto sucediera. Cuando compartí información sobre tu situación con los traidores, pensé que solo eran chismes. No sabía que llegaría a oídos de Ragnar». Era evidente que le costaba mucho pedir perdón, y Thyra descubrió que su enfado hacia él había sido sustituido por algo más parecido a la lástima. Su orgullo herido y su resentimiento mezquino habían contribuido a esta crisis, pero ella podía ver que estaba realmente horrorizado por las consecuencias de su indiscreción. «Sé que no era tu intención», dijo ella simplemente, «pero las intenciones importan menos que los resultados. Lo que importa ahora es lo que hagas a continuación». Eric asintió, comprendiendo que se le había dado la oportunidad de redimirse con acciones en lugar de palabras. Tomó su posición junto a los demás defensores, y Thyra sintió un momento de esperanza de que tal vez algo positivo pudiera salir de esta crisis, un recordatorio de que las personas eran capaces de crecer y cambiar cuando las circunstancias lo exigían. El sonido de los remos cortando el agua llegaba desde el fiordo, rítmico y ominoso. Los barcos de Ragnar estaban entrando en el estrecho canal que conducía al puerto de Vanguard, comprometidos ahora con cualquier curso de acción que él hubiera planeado. No habría vuelta atrás para ninguno de ellos. Byack apareció en la entrada del salón, con su martillo de guerra en las manos y su armadura brillando a la luz de la mañana. Tenía todo el aspecto de un guerrero legendario, pero sus ojos buscaron a Thyra con una expresión que denotaba preocupación personal más que cálculo estratégico. «Pase lo que pase», dijo, «recuerda que tú elegiste esta vida. Tú elegiste quedarte, luchar, proteger lo que hemos construido juntos. Esa elección tiene honor, pase lo que pase». Y luego se marchó, dirigiéndose hacia el puerto, donde Ragnar, el fratricida, esperaba para saldar una deuda que llevaba 15 años gestándose. Ragnar, el fratricida, pisó el muelle de madera de Vanguard, con la confianza mesurada de un hombre que había planeado este momento durante 15 años. Era más pequeño de lo que Thyra esperaba, pero había algo en su presencia que llamaba la atención, una energía contenida que delataba una violencia apenas contenida bajo una apariencia de civilización. Las cicatrices que le había dejado Byack eran realmente impresionantes, desde la sien izquierda hasta la mandíbula, en 3 líneas paralelas que habían cicatrizado mal, dejando su rostro permanentemente deformado en lo que parecía una mueca de desprecio. Sus pálidos ojos azules recorrieron el asentamiento aparentemente vacío, con la mirada experta de un hombre que había atacado muchas ciudades y sabía cómo leer los signos de la resistencia oculta. «Byack Wolfgrim», gritó, con una voz que se propagó fácilmente a través del agua y llegó hasta el asentamiento. «Sé que estás aquí. Sé que puedes oírme. Baja y afronta las consecuencias de tus actos, o verás cómo tu nuevo hogar arde alrededor de las personas que te acogieron». Desde su posición en el gran salón, Thyra podía ver a Byack moviéndose entre las posiciones defensivas, tranquilo y decidido a pesar de la naturaleza personal de la amenaza. Había colocado bien a sus combatientes, aprovechando todas las barreras naturales y las fortificaciones preparadas. Pero también podía ver que Ragnar había traído suficientes hombres para abrumar cualquier defensa fija por su simple superioridad numérica. La primera prueba llegó cuando 20 guerreros de Ragnar
avanzaron hacia la puerta principal del asentamiento. Se movían con la precisión disciplinada de combatientes profesionales, con los escudos entrelazados y las lanzas preparadas. Era claramente un ataque de sondeo diseñado para poner a prueba la determinación de los defensores y revelar sus posiciones. La respuesta de Biaki fue rápida y brutal. Arqueros ocultos lanzaron una descarga de flechas que encontraron huecos en la formación de los atacantes, mientras que los defensores detrás de las barricadas preparadas golpeaban con lanzas y hachas a cualquiera que se acercara demasiado. El ataque fue repelido, pero a un alto precio. 3 de los combatientes de Vanguard resultaron heridos y el enemigo había obtenido información valiosa sobre sus capacidades defensivas. «La primera sangre es nuestra», gritó Magnus, el constructor naval, pero su voz transmitía más ansiedad que triunfo. Tyra ya se dirigía hacia los heridos, con sus suministros médicos en la mano. La primera víctima fue el joven Olaf, de apenas 18 años, con una flecha clavada en el hombro que de alguna manera se había colado entre las placas de su armadura improvisada. Mientras trabajaba para extraer la flecha y limpiar la herida, se obligó a concentrarse en la tarea médica en lugar de en los sonidos de los preparativos para la batalla que continuaban a su alrededor. «¿Podré volver a luchar?», preguntó Olaf con los dientes apretados, mientras ella le cosía la herida. «Hoy no», respondió Tyra con sinceridad, «pero si sobrevivimos a esto, te curarás por completo. La flecha no ha alcanzado ningún órgano vital». La sinceridad pareció reconfortarlo más que lo habrían hecho unas falsas palabras de ánimo. Asintió y dejó que Good lo ayudara a llegar a un rincón donde otros heridos podían descansar, mientras permanecían listos para reincorporarse a la lucha si fuera necesario. Desde fuera llegó el sonido que Tyra temía. La voz de Ragnar de nuevo, pero esta vez más cercana y más personal. «Vi que Wolfgrim, me decepcionas, escondiéndote detrás de granjeros y pescadores, enviando a niños a hacer el trabajo de un hombre. ¿En esto se ha convertido el legendario guerrero?». La burla estaba cuidadosamente calculada para provocar a Biak y que abandonara su ventaja defensiva en aras del honor personal. Tyra contuvo la respiración, esperando que la sabiduría táctica prevaleciera sobre el orgullo, pero había subestimado tanto su inteligencia como su comprensión del enemigo. Su respuesta no fue una carga en combate abierto, sino una retirada estratégica que atrajo a más fuerzas de Ragnar hacia un terreno preparado para matar. Le oyó ordenar: «Dejad que crean que están ganando». La táctica funcionó. Envalentonados por lo que parecía una retirada, los guerreros de Ragnar avanzaron con más agresividad, dispersándose mientras perseguían a lo que creían que eran defensores en fuga. Cayeron directamente en emboscadas cuidadosamente preparadas, fosos cubiertos con ramas, trampas que hacían caer a los hombres sobre estacas afiladas y pasajes estrechos donde la superioridad numérica se convirtió en una desventaja en lugar de una ventaja. Los sonidos de la batalla se acercaban al gran salón, y Tyra se dio cuenta de que la segunda línea defensiva estaba bajo una gran presión. Podía ver a los combatientes pasando por las ventanas, algunos retirándose en buen orden, otros claramente heridos o en pánico. «Tenemos que prepararnos para la posibilidad de una evacuación», dijo Rumbe en voz baja, con sus ojos experimentados leyendo la situación táctica con sombría precisión. Pero incluso cuando comenzaron a reunir los suministros médicos más esenciales en paquetes portátiles, Tyra se sintió reacia a abandonar la vida que ella y Biak habían construido allí. Este salón, este asentamiento, estas personas, se habían convertido en algo más que un refugio de su humillación anterior. Se habían convertido en su hogar de una manera que la sorprendió por su intensidad. «Todavía no», dijo con firmeza. «Biak no ha dado la señal. Nos quedamos aquí hasta que él nos diga lo contrario». Afuera, la batalla estaba llegando a un punto de inflexión crucial, y los próximos minutos determinarían si su defensa, cuidadosamente planificada, se mantendría o se derrumbaría bajo el peso de la superioridad numérica de Ragnar. El momento decisivo llegó cuando el propio Ragnar entró en el asentamiento, con su guardia personal abriéndose paso entre los defensores dispersos como una espada a través del agua. Se movía con la fluida elegancia de un maestro espadachín. Su rostro marcado por cicatrices mostraba una expresión de sombría satisfacción mientras se acercaba al gran salón donde sabía que Bjarke haría su última resistencia. «Basta de juegos, Wolfgrim», gritó Ragnar mientras sus hombres rodeaban el salón.
Enfréntate a mí como un guerrero, o quemaré este lugar con todos los que hay dentro. La amenaza no era en vano. Thyra pudo ver cómo preparaban antorchas y el olor a aceite de lámpara comenzó a flotar en el aire. Ragnar había venido claramente preparado para una táctica de asedio si fuera necesario. Fue entonces cuando Bjarki salió del salón, con su enorme martillo de guerra reluciente en las manos. El arma parecía palpitar con el poder acumulado. 15 años de victorias inscritas en las runas a lo largo de su cabeza. Llevaba su mejor armadura, pulida hasta brillar como la plata, y su presencia llenaba el espacio entre los edificios con un peso casi físico. Ragnar Scarface, dijo Baka, con su voz resonando en el repentino silencio. Has viajado lejos para encontrar la muerte. El insulto dio en el blanco y la mano de Ragnar se movió instintivamente para tocar las cicatrices que marcaban su rostro. He viajado lejos para reclamar lo que se me prometió, respondió. Hace 15 años me marcaste de por vida y me expulsaste. Hoy te devuelvo ese regalo con intereses. Lo que siguió fue una joya que sería recordada en sagas y canciones durante generaciones. Dos maestros guerreros, cada uno cargando con el peso de sus rencores personales, luchando con armas que habían acabado con innumerables vidas al servicio del honor de sus portadores. Ragnar luchaba con dos espadas, cuyas hojas cantaban en el aire con patrones que hablaban de un arte mortal. Su estilo era fluido y agresivo, buscando abrumar a su oponente con velocidad e imprevisibilidad. Pero Bjarki se había enfrentado antes a luchadores así, y su enorme martillo se convirtió tanto en una barrera defensiva como en un arma, cuyo peso desviaba ataques que habrían superado defensas menos sólidas. Desde su posición cerca de la entrada del salón, Thyra observaba con el corazón en un puño mientras los dos hombres se rodeaban como lobos, buscando ventaja. Nunca había visto luchar a Baka antes, y la transformación era a la vez magnífica y aterradora. Era el legendario guerrero en todo su esplendor, cada movimiento económico y decidido, cada golpe de su martillo con el potencial de causar la muerte instantánea. Pero Ragnar no era un oponente cualquiera. Su exilio no lo había debilitado. Si acaso, había afilado sus habilidades hasta dejarlas como una cuchilla. Las cicatrices de su rostro eran un recordatorio constante de su derrota, y ese recuerdo lo impulsaba a luchar con una desesperación que lo hacía peligroso más allá de su considerable habilidad natural. La primera sangre fue para Ragnar, cuya espada encontró un hueco en la armadura de Bjarki cerca del hombro. Pero la herida pareció despertar algo primitivo en el hombre más corpulento, y su siguiente ataque fue tan fuerte que la parada de Ragnar le provocó una vibración entumecedora en los brazos. «Estás más lento que antes», se burló Ragnar cuando se separaron brevemente. «La edad y la vida cómoda han embotado tu filo, Wolfgrim». «Quizás», respondió Bjarki con calma, «pero sigues siendo el mismo chico enfadado que pensaba que solo la fuerza le haría ganar respeto». La guerra psicológica era tan intensa como el combate físico. Cada uno buscaba desequilibrar a su oponente, tanto con palabras como con la espada. Pero fue Ragnar quien cometió el primer error crítico, al permitir que su ira se impusiera a su juicio táctico. Presionó con un ataque demasiado agresivo, comprometiéndose por completo en un golpe que habría puesto fin a la lucha si hubiera dado en el blanco. En cambio, Bjarki dio un paso lateral con una gracia sorprendente para un hombre tan grande, y su martillo barrió en un arco devastador que alcanzó a Ragnar en las costillas y lo lanzó contra el costado de un edificio. El impacto fue tremendo y por un momento pareció que la pelea había terminado, pero Ragnar se puso en pie con dificultad, con sangre saliéndole de la boca, pero con los ojos aún ardientes de intención asesina. «Esto termina ahora», jadeó sacando un cuchillo oculto de su cinturón, incluso mientras levantaba su espada con la otra mano. Era una táctica deshonrosa, el tipo de movimiento desesperado que marcaba a un hombre dispuesto a sacrificarlo todo, incluida su reputación, por la victoria. Pero también era eficaz. La inesperada segunda arma obligó a Baka a replantearse su estrategia. Justo cuando el cansancio del prolongado combate empezaba a hacerse notar, Thyra se encontró avanzando sin decisión consciente, con sus instintos de sanadora abrumados por la necesidad de ayudar de alguna manera al hombre que se había vuelto más importante para ella de lo que jamás hubiera imaginado. No tenía armas, ni habilidades para luchar, pero tenía algo más: el conocimiento de la anatomía humana
adquirido a través de meses de trabajo como sanadora. Mientras Ragnar se preparaba para su último y desesperado ataque, la voz de Tyra resonó en el campo de batalla con sorprendente autoridad. En su rodilla izquierda, la vieja herida del asalto al barco. La información era una suposición basada en la forma en que Ragnar había estado favoreciendo su lado izquierdo, pero resultó ser acertada. El martillo de Bjarki barrió en bajo, golpeando precisamente donde Tyra había indicado, y la pierna de Ragnar se dobló en el momento crucial de su ataque. El colapso de la rodilla de Ragnar lo hizo caer al suelo, y sus armas se esparcieron por la tierra manchada de sangre. El martillo de Bjarki se alzó para asestar el golpe mortal, pero algo en la expresión del hombre caído, no miedo, sino una especie de alivio quebrado, lo hizo detenerse. «Acaba con él», jadeó Ragnar, con el rostro marcado por cicatrices, vuelto hacia el cielo gris. «Has vuelto a ganar. Toma tu venganza y acaba de una vez». Pero Bjark bajó lentamente su arma, respirando con dificultad por el esfuerzo del combate. «No», dijo finalmente, «te hice esas cicatrices porque amenazaste ya a personas inocentes. No me convertiré en el mismo tipo de hombre matando a un enemigo derrotado». La decisión provocó un murmullo entre los guerreros reunidos de ambos bandos. En su mundo, tal misericordia era poco común y a menudo se consideraba una debilidad. Pero había algo en el porte de Bjark que transmitía fuerza en lugar de debilidad. La confianza de un hombre que ya no necesitaba demostrar su valía a través de la violencia. «¿Entonces qué?», preguntó Ragnar, luchando por sentarse a pesar de su pierna herida. «Exilio de nuevo. Otros 15 años alimentando el odio en tierras lejanas». Tyra dio un paso adelante, dejando que su instinto de sanadora prevaleciera sobre el peligro de acercarse a un enemigo herido, pero aún potencialmente peligroso. Se arrodilló junto a Ragnar y comenzó a examinar su rodilla lesionada con la misma atención que prestaría a cualquier paciente. «El hueso no está roto», dijo con naturalidad, «pero los ligamentos están desgarrados. Volverás a caminar, pero nunca sin dolor. Tus días de incursiones han terminado». Ragnar la miró con algo parecido al asombro. «Tú eres la mujer», dijo, «la que eligió al lobo en lugar de casarse con un hombre rico. Mis fuentes decían que eras una tonta o una intrigante. Nunca mencionaron que pudieras ser sanadora». «Tus fuentes», respondió Tyra mientras vendaba su rodilla con tiras de tela limpia, claramente no entendían lo que estaban viendo. El intercambio pareció cambiar a algo fundamental tras la batalla. Los hombres supervivientes de Ragnar, al ver a su líder derrotado y recibiendo atención médica de su enemigo, comenzaron a deponer las armas en señal de rendición. La lucha había desaparecido con la caída de su líder, y muchos parecían casi aliviados de que la larga búsqueda de venganza hubiera finalmente terminado. El anciano Gunnar se acercó con cautela, con el rostro curtido mostrando la tensión de los acontecimientos, señalando a los asaltantes derrotados. Fue Bjarki quien respondió, pero sus ojos buscaron a Tyra mientras hablaba. «Les ofrecemos una opción», dijo. «Pueden zarpar y no volver jamás. O pueden quedarse y ganarse su lugar entre nosotros con trabajo honesto. Pero nada de más incursiones, nada de más venganza. Ese ciclo termina aquí». La oferta no tenía precedentes, y varios de los ancianos del clan se mostraron escépticos, pero Tyra se encontró asintiendo con la cabeza en señal de aprobación. Era exactamente el tipo de solución que propondría el hombre al que había llegado a conocer, una que rompía el ciclo de violencia en lugar de perpetuarlo. Muchos de los hombres de Ragnar optaron por zarpar, llevándose 3 de los 7 barcos y desapareciendo en las aguas del norte. Pero otros, tal vez cansados de la vida de asaltantes o impresionados por la misericordia que se les había mostrado, decidieron quedarse. Pasarían años demostrando que eran dignos de confianza, pero algunos acabarían convirtiéndose en miembros respetados de la comunidad. El propio Ragnar optó por el exilio una vez más, pero esta vez fue diferente. La herida en la pierna había puesto fin a su carrera como guerrero, y la derrota había roto de alguna manera la obsesión que lo había impulsado durante 15 años. Mientras se preparaba para partir en el barco destinado a los que habían optado por marcharse, se acercó a Bjark por última vez. «Ahora entiendo», dijo en voz baja, «por qué me perdonaste la vida hace tantos años. Matarme habría sido más sencillo, pero no habría sido justo. Entonces era demasiado joven y estaba demasiado enfadado para ver la diferencia». «¿Y ahora?», preguntó Bjark.
Ahora soy demasiado viejo y estoy demasiado cansado para preocuparme por la venganza, respondió Ragnar con lo que podría haber sido una sonrisa. Quizás encuentre un lugar tranquilo donde pasar mis últimos años pensando en las mejores decisiones que podría haber tomado. Cuando los barcos zarparon y la crisis inmediata pasó, Vanguard comenzó el lento proceso de curación y reconstrucción. Se honró a los muertos, se atendió a los heridos y se repararon los daños causados a los edificios y las defensas. Pero más allá de la restauración física, algo más profundo estaba ocurriendo. La crisis había revelado la verdadera fuerza de la comunidad y los lazos que la mantenían unida. Las personas que antes habían murmurado sobre el inusual acuerdo entre Tira y Byac, ahora hablaban de ellos con respeto y gratitud. Su asociación, forjada tras la humillación pública, había demostrado su valía en el crisol del peligro real. En una tranquila tarde, 3 semanas después de la batalla, mientras se completaban las últimas reparaciones, Thyra y Byac se sentaron junto al fuego, como habían hecho tantas veces antes. Pero algo había cambiado entre ellos, no de forma dramática, sino sutil y permanente. ¿Qué somos ahora?, preguntó Thyra, repitiendo la pregunta que había planteado meses antes, pero con un tono diferente. Entonces buscaba una definición para algo incierto. Ahora reconocía algo que ya había quedado claro. Somos lo que siempre hemos sido, respondió Byac, estirando el brazo para tomar su mano entre las suyas. Dos personas que encontraron algo inesperado en la compañía del otro. Dos personas que construyeron algo que valía la pena defender. ¿Es eso suficiente?, preguntó ella. Lo es todo, respondió él simplemente. Fuera de su ventana, Vanguard se preparaba para otra noche tranquila, con su gente segura de haber superado su mayor prueba y haber salido fortalecida. Y en la pequeña casa donde un legendario guerrero y una novia desechada habían encontrado una familia inesperada. El futuro se extendía ante ellos con posibilidades que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar cuando comenzó esta historia.